No. Me llamo Edward, soy estudiante de deportes en la Universidad de Lantón. Al volver al dormitorio después de entrenar, solo George estaba ahí. Me detuve un momento y pasé rodeándolo. George es muy tranquilo, como un monje sin deseos mundanos, un genio del departamento de informática. Siempre me llevaba bien con mis compañeros de cuarto, pero últimamente George me mira raro. Siempre dice que huelo muy bien, y se me acerca demasiado. Me hace sentir incómodo. Así que he empezado a evitarlo a propósito. Después de ducharme, salí del baño. Apenas abrí la puerta, me topé con la mirada intensa de George. Me sobresalté. ¿Qué haces parado aquí sin decir nada? ¿También vas a ducharte? Tu olor no deja de llegar hasta aquí. No puedo concentrarme. ¿Qué olor? Ni siquiera usé gel de baño hoy. Extrañado, olí mi brazo. Me lavé con jabón, qué olor ni qué nada. Me di la vuelta para ir a lavar la ropa, pero él me agarró del brazo con la palma ardiendo. No te vayas. Me miró con una intensidad extraña, con una voz ronca que no supe cómo interpretar. Edward, ¿puedo abrazarte un momento? Ya no aguanto más. ¿Qué? Me quise soltar, pero George me sujetó con fuerza. Se acercó a olerme, y su mirada se volvió más posesiva. Me ericé por completo. Su forma de mirarme era como la de una bestia mirando a su presa, impaciente por devorarla. Me entró el pánico. Le di una patada y corrí hacia la puerta. Pero antes de alcanzarla, me agarró de nuevo. Me empujó contra el armario. Apreté los puños, nervioso. George, ¿estás loco? Solo era un poco más alto que yo, pero su fuerza era sorprendente, no podía quitármelo de encima. Es que hueles demasiado bien. Lo dijo como en trance, y sin poder contenerse, rozó mi mejilla. Me quedé helado. Y en el siguiente segundo, sus labios cayeron sobre los míos. Estaban calientes. Todo él ardía. Abrí los ojos de par en par, y cuando intentó profundizar el beso, lo empujé con fuerza. Le solté un puñetazo. ¿Qué carajos te pasa, George? ¿Eres gay o qué? Aunque en el club deportivo se escuchaban rumores sobre relaciones entre chicos, era la primera vez que me pasaba algo así. George se limpió la sangre de la comisura de los labios, con la mirada baja y un dejo de tristeza. ¿Te molesta tanto? No me gustan los hombres. Deja de buscarme. Solté esas palabras y me fui hecho un lío. 2. Esa noche no me atreví a volver al dormitorio. Me quedé jugando videojuegos toda la noche con mis bros. Al día siguiente, cuando fui a clase, George me mandó un mensaje pidiéndome disculpas. No le contesté. Era la primera vez que un chico hacía algo así conmigo, y estaba confundido. Preferí poner distancia. Sabía su horario. Solo volvía al cuarto cuando él estaba en clase. Después de un tiempo, los demás notaron que algo raro pasaba entre nosotros. ¿Ustedes dos se pelearon? No, es que ando ocupado últimamente. Este fin de semana es el cumple de George. Pensamos hacer una comida para celebrarlo. ¿Te apuntas? Depende. La verdad no tenía nada ese día, pero solo de pensar en George y su actitud, me incomodaba ir. El sábado, todos fueron a comer cerca del campus para festejarle el cumpleaños. George me escribió también, preguntándome si iría. George, ¿vas a venir? Yo, tengo entrenamiento, no puedo. George, los domingos no entrenas. George, ¿de verdad no quieres verme? Lo que pasó fue mi culpa. No hace falta que me evites así. Apagué el celular, sintiéndome aún más confundido. La verdad es que George siempre se había portado bien conmigo. Todos lo veían como alguien frío y difícil de tratar. Pero cuando no podía pasar el examen de nivel de inglés, fue él quien me ayudó a encontrar mis puntos débiles y me dio técnicas para mejorar. Incluso ya tenía listo su regalo de cumpleaños. Pero después de lo que hizo,
Simplemente no sabía cómo volver a tratarlo como un simple compañero. 3. Unos amigos me invitaron a salir al bar, y acepté. Últimamente los entrenamientos han sido muy intensos, así que me venía bien despejarme un poco. Mientras jugábamos, uno de los compañeros de cuarto me escribió diciendo que George había bebido demasiado en su fiesta de cumpleaños y que si quedaba algún té para la resaca en el dormitorio. Pensé un momento y recordé que me había terminado el último. Le respondí, cuando vuelva, paso a comprar un poco. George no suele beber mucho, así que probablemente se dejó llevar por la ocasión. Pensando en él, sentí una extraña inquietud. Después de la despedida, aunque estaba algo mareado, aún tenía la cabeza clara. Pasé por una tienda y compré té para la resaca. Al llegar al dormitorio, aún no había nadie. ¿Se habrán quedado fuera toda la noche? Dejé el té en el escritorio de George. Justo entonces, se abrió la puerta. George entró contra la luz del pasillo, con una aura algo distinta a la habitual. Caminaba con normalidad, aunque tenía una expresión inusual. ¿Estás bien? Me dijeron que bebiste mucho. Si te sientes mal, hazte un té, le dije. Asintió. Luego, olfateó el aire y se acercó de repente. ¿Con quién saliste a beber? Con unos amigos. ¿Solo amigos? Claro. No me gustó cómo me miraba. Agarré ropa limpia y me metí al baño. Apenas abrí la ducha, la puerta, que nunca cerraba bien, se abrió. George me miró el cuello con una expresión seria. Me puse nervioso y me cubrí con la toalla. ¿Qué te pasa? ¿No ves que me estoy bañando? Edward, hueles diferente. No me gusta. ¿Y a ti qué te importa? Intenté sacarlo del baño, pero me sujetó la muñeca y me acorraló contra la pared. Me puso nervioso estar en esa situación. George, suéltame. Es que hueles tan bien. Se acercó más. Siempre estás tan cerca de mí. No puedo concentrarme. ¿Puedes dejar de estar tan cerca de los demás? Me molesta, y me cuesta controlarme. Te lo he dicho, no me gustan los chicos, no me toques. Intenté empujarlo, pero me apretó más fuerte. Estaba demasiado cerca. Me invadió una sensación incómoda. George, aléjate. Luché por soltarme, pero no lo lograba. Me observaba con atención. Cada vez que me resistía, parecía que eso solo aumentaba su insistencia. Edward, no estás siendo bueno conmigo. Tal vez debería marcar un poco los límites. ¿Marcar qué? Pensé que estaba diciendo tonterías por el alcohol. Se inclinó para besarme. Rozó mi cuello y mi oreja. Di un respingo. Me sujetó la muñeca contra la pared. Sentí un extraño cosquilleo por todo el cuerpo. Las piernas me temblaban y casi me derrumbo. George me sostuvo y me acarició el cabello. Yo, con los ojos vidriosos, intenté pedirle que se detuviera. Pero él no quería soltarme. 4. En ese momento, se abrió la puerta del dormitorio. Nuestros dos compañeros habían vuelto. ¿Y George, no dijo que venía antes? ¿Habrá perdido el camino? Lo dudo. Espera, ¿hay alguien en el baño? Se acercaron y golpearon la puerta. George, ¿estás ahí? Intenté responder, pero George me tapó la boca. Me lanzó una mirada de advertencia y volvió a acercarse a mi cuello. Sentí un escalofrío. Mi cuerpo reaccionaba de formas que no entendía. Mis piernas temblaban. Solté un gemido bajo. Hubo un silencio afuera. Después, uno de ellos soltó una risa. Ah, ¿eres tú, Edward? ¿Estás haciendo travesuras ahí dentro? Vamos, todos somos chicos. Tranquilo, no interrumpimos. Eso sí, no tardes que también queremos ducharnos. Los escuché ponerse los auriculares y prender sus computadoras. Me cayeron las lágrimas. George las limpió y bajó la mirada con una sonrisa. ¿Quieres que te ayude? Quería decir que no,
pero solo jadeé. Algo en mí estaba confundido, deseando su cercanía. Estaba perdiendo el control. George acarició mi rostro con una mirada intensa. Yo reaccioné mordiéndole la muñeca. Soltó un quejido y aproveché para apartarlo y salir del baño. Me mordí la lengua para recuperar la claridad. Mis compañeros me vieron salir y se sorprendieron. Justo cuando se levantaban para ir al baño, George también salió. Ustedes dos. George sonrió con naturalidad. Edward tenía calambres. Solo le ayudé con un masaje. Asintieron y no preguntaron más. No era la primera vez. Una vez, tras un entrenamiento intenso, me dio un calambre en la pierna y George vino a ayudarme. En ese momento lo vi como un buen tipo. Si hubiera sabido lo que realmente sentía por mí, nunca lo habría dejado acercarse. 5. Desde que George rompió la última capa de pretensión, la relación entre nosotros se volvió tensa al extremo. Aunque compartíamos cuarto, yo ya no le dirigía la palabra. George intentó acercarse varias veces, me invitó a comer, a jugar baloncesto, pero siempre lo rechacé. Al ver que yo era tan frío, poco a poco dejó de intentarlo. Pero por las noches, me sentía inquieto. Incluso podía notar el olor de George en la oscuridad. Inhalé involuntariamente y me aferré al cuello del pijama. Tenía calor. ¿Por qué sentía esta ansiedad tan extraña? ¿Por qué quería ir a buscarlo y meterme en sus brazos? Me pellizqué fuerte entre el pulgar y el índice para mantenerme despierto. Durante los entrenamientos, empecé a exigirme más. El entrenador pensó que de repente había despertado y me elogió delante de todos. Con la competencia de atletismo acercándose, la escuela organizó un entrenamiento intensivo fuera del campus. El lugar era en una montaña. Las condiciones eran básicas, pero me consolaba pensar que al menos estaría lejos de George. La intensidad del entrenamiento era tan alta que ni tiempo teníamos para usar el celular. Una noche empezó a llover y pudimos regresar antes a descansar. Encendí mi celular y vi varias llamadas perdidas de George. ¿Pasó algo urgente? Lo llamé. Respondió al instante. Pensó que me había equivocado de número y empezó a hablar como si nada. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa? Habla claro. Me raspé la rodilla jugando y quería pedirte un poco de alcohol antiséptico. ¿Puedo usarlo? Sí, está en el cajón derecho. Como en el dormitorio siempre ocurren lesiones, tenía un botiquín. Lo oí rebuscando en el fondo del cajón. De repente recordé algo. El botiquín está abajo. No abras la caja de arriba. Se quedó callado un momento. Ya la abrí. Rayos. George había visto el regalo que preparé para su cumpleaños. Un teclado. Me mordí la mejilla, intentando encontrar una excusa. No era para ti. Pero tiene grabado mi nombre. Y es el modelo que yo uso. Me sentí expuesto, así que simplemente cedí. Da igual, quédate con él. Voy a colgar, mañana tengo que madrugar. Gracias, me encanta. La voz de George sonaba animada, con una sonrisa que casi se escuchaba. Edward, en el fondo no me odias tanto, ¿verdad? Solo es que no estás listo para aceptarlo todavía. No importa, puedo esperarte. Cerré el teléfono con los dientes apretados. ¿Esperarme? Si yo soy hetero. 6. Durante las 2 semanas del entrenamiento especial, George no dejó de mandarme mensajes. Yo no le contestaba, pero él seguía insistiendo. Me enviaba consejos de ejercicio o fragmentos de los programas que a mí me gustaban. Vio películas del director que admiro y me mandaba clips graciosos. Todo eso eran tácticas de ligue. Yo no iba a caer. Unos días antes del final del entrenamiento, George me llamó. Hay una nueva película de ese director. ¿Vamos al estreno? No. Después de entrenar tanto, seguro estás agotado.
¿Quieres hacer algo para relajarte? Yo te acompaño. No, gracias. Simplemente no quiero estar contigo. Guardó silencio unos segundos. Cuídate entonces. Cuando regreses, avísame. Colgué sin importarme su tono. El día que terminó el entrenamiento, todos estaban felices. En el camino de vuelta, mis compañeros hablaban animadamente sobre qué planes hacer. Yo revisaba el celular, pero no sabía qué app abrir. Nada me interesaba. Tras dudar unos segundos, abrí el chat con George. El último mensaje era un buenas noches, que me había mandado después de nuestra última llamada. ¿Y estos días? ¿Por qué no había escrito nada? ¿Estaría ocupado con los estudios? ¿Qué miras con esa cara larga? Jack, el capitán del equipo, se asomó para ver mi pantalla. Apagué el celular rápidamente. Nada. ¿Quieres ir al campo de tiro con arco? Me quedan unos créditos en mi membresía. Vale. Jack siempre se portaba bien con nosotros. Cuando me lesionaba, era el primero en notarlo. Durante este entrenamiento también me ayudó a corregir algunos errores. Realmente le debía una comida. 7. Al volver al dormitorio, ordené mis cosas y salí con Jack al centro comercial cercano. Era fin de semana, y el campo de tiro estaba lleno. Jack tomó un arco con soltura. Apuntó, cerró un ojo y soltó. La flecha dio justo en el centro. ¡Guau! ¡Qué precisión! Lo miré con admiración. Además de tener los mejores tiempos del equipo, también era bueno en otras cosas. Él se rascó la cabeza, algo avergonzado. Solo es cuestión de práctica. Inténtalo tú. No soy muy bueno. Me puse frente al blanco, imité su postura y levanté el arco. Jack me corrigió el brazo, subiéndolo un poco más. Así, muy bien. Su respiración rozó mi oído, y sentí un escalofrío. Desde que George me confesó, empecé a sentirme muy incómodo con el contacto físico entre hombres. Enderecé la espalda y solté rápido la cuerda. La flecha casi ni dio en el blanco. No está mal. Inténtalo otra vez. Jack me pasó otra flecha. Me tomó de la mano para enseñarme a apuntar. Yo me concentré en el blanco, pero empecé a notar algo raro. Percibí un aroma familiar, y la nuca me ardía ligeramente. Volteé de reojo y vi a George apoyado contra la pared, no sabía desde cuándo estaba allí. Llevaba el chaleco de protección, así que supuse que también venía a practicar. Al encontrar su mirada intensa, me puse nervioso. Solté la cuerda sin pensar. Esta vez, fallé por completo. Capítulo 8. George y Jack estaban juntos en el campo de tiro con arco. Observaba desde un lado mientras competían, sintiéndome inquieto. Ambos lanzaron 5 flechas, y el ganador se determinaría por la puntuación total. Jack acertó en el centro con las 3 primeras flechas, pero las 2 últimas se desviaron un poco. George, en cambio, mantuvo una actuación constante, acertando en el centro con todas sus flechas. Se mantenía erguido, irradiando confianza y determinación. Me froté el cuello, sintiéndome incómodo. Jack aplaudió a George y le pidió consejos sobre su técnica. George respondió brevemente y luego me miró. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Quería decir que no, pero sin darme cuenta, me acerqué a él. Cuanto más cerca estaba, más nervioso me sentía, pero también experimentaba una extraña sensación de seguridad. George se colocó a mi lado y me ayudó a adoptar la postura correcta. Sus dedos tocaron mi muñeca mientras me explicaba cómo apuntar. Cuando George se concentraba, tenía un aire cautivador. Su presencia era difícil de ignorar. ¿Lo entiendes?, preguntó, pestañeando. Asentí, aunque en realidad no había prestado atención a sus instrucciones, distraído por su perfil. Miré al frente, sin saber exactamente dónde apuntar. George colocó su mano en mi hombro y se acercó para verificar mi ángulo.
Este ángulo está bien, dijo suavemente. Al notar que no me movía, me miró con curiosidad. ¿Por qué te sonrojas? Vamos, dispara. Me sobresalté, recordando un momento incómodo anterior. Nervioso, solté la flecha, que se desvió del objetivo. Jack y George intercambiaron miradas, como si enfrentaran un desafío. Me sentía acalorado y avergonzado, así que me alejé de George para mantener distancia. No quiero seguir, dije. Estaba demasiado cerca de él, lo que me hacía sentir débil y desconcentrado. Esta sensación de pérdida de control me resultaba tanto fascinante como aterradora. No te preocupes, eres principiante. Con práctica, mejorarás, dijo George con voz tranquilizadora, tomando el arco de mis manos. Di un paso atrás y negué con la cabeza. No, Jack y yo vamos a comer. Tú sigue practicando. George bajó la mirada, retirando su mano con decepción. Jack y yo salimos del campo de tiro. Podía sentir la mirada intensa de George siguiéndome. Capítulo 9. Invité a Jack a cenar en un restaurante de barbacoa. Como pronto tendríamos una competencia, evitamos el alcohol. Jack compartió algunas anécdotas de competencias pasadas y me aconsejó evitar errores comunes. Asentí repetidamente, pero mi mente seguía pensando en George. Aún sentía una extraña agitación interna, como si algo dentro de mí estuviera desequilibrado. Bebí un sorbo de agua fría. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de George preguntando cuándo regresaría. Sin expresión, silencié el teléfono. Después de pagar, fui al baño. Al regresar, vi a Jack sosteniendo mi teléfono, atendiendo una llamada. Ha regresado, te paso el teléfono, dijo Jack, entregándome el dispositivo. Al ver el nombre de George en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaría diciendo? ¿Hola? ¿Qué ocurre? Pregunté. ¿Ya terminaron de cenar? ¿Cuándo planeas volver? No lo sé. Estaba demasiado lleno y planeaba dar un paseo con Jack para hacer la digestión. George guardó silencio por un momento, luego habló con urgencia. Deberías regresar pronto, o cerrarán la residencia. Pareces mi madre con tantas advertencias. Tal vez no regrese esta noche. ¿Por qué? Su voz se volvió más grave. Incluso a través del teléfono, sentí su presión. Me sentí irritado, no me gustaba que me controlaran. ¿Realmente necesito darte explicaciones? ¿Puedes dejar de molestarme? Eres solo mi compañero de cuarto. Ya te dije que no me interesan los hombres, así que deja de insistir. George respondió con voz tensa. ¿Cómo sabes si no lo intentas? Podría intentar conquistarte. Era la primera vez que un chico me decía algo así, y me sonrojé de inmediato. ¿Conquistarme? No hagas cosas tan tontas. Incluso si fuera gay, no me gustarías. Sin pensar, expresé toda la frustración que había acumulado. Después de un largo silencio, noté que la llamada se había cortado. Jack y yo salimos del restaurante. Él notó mi expresión preocupada. ¿Todo bien? ¿Te sientes mal? Negué con la cabeza. ¿Qué te dijo mi compañero de cuarto? Nada importante. Solo preguntó qué habíamos comido y cómo te sentías hoy. Parece que se preocupa por ti. Sonreí incómodamente. Al menos no dijo nada inapropiado. 10. Tal vez lo que le dije aquel día fue demasiado duro, porque George dejó de buscarme. Una vez, mientras lavaba la ropa en el dormitorio, noté que su rodilla todavía no sanaba del todo. Sin decir nada, tomé una pomada del botiquín y se la di a otro compañero para que se la entregara. ¿Por qué no se la das tú mismo? Preguntó confundido. Estoy ocupado entrenando para la competencia. Tú tienes más tiempo libre, solo no digas que fue de mi parte. Mi compañero me miró raro. ¿Se pelearon o qué? Guardé silencio. ¿Tan obvio era? Él asintió con una sonrisa de complicidad. Va,
entre compañeros es normal tener roces. ¿Por qué no lo arreglan después de la competencia? Podemos hacer una comida entre todos y dejarlo atrás. Después de todo, se ven todos los días. Tenía razón. Acepté su propuesta y acordamos hacer una cena ese fin de semana. George llegaba cada vez más tarde al dormitorio. No sé en qué andaba, pero tampoco quise preguntar. Yo solo quería aprovechar la reunión para disculparme con él. Pensaba explicarle las cosas y pedirle que no hiciera nada impulsivo otra vez. El día de la competencia, 2 compañeros vinieron al estadio a animarme. George no. Era uno de los mejores corredores del equipo. Gané el primer lugar, pero no me sentí contento. Esa noche en la cena, llamamos a George. Dijo que tenía otros planes. Ni modo, pidamos la comida, dije sonriendo por fuera, pero por dentro no paraba de preguntarme. ¿Tan ocupado estaba? Él nunca se perdía mis competencias. ¿Fue tan duro lo que le dije que ya ni quiere compartir cuarto conmigo? Estaba tan distraído que ni noté los granos de pimienta en el tofu. Picaba mucho. Mientras bebía agua apresurado, escuché a los otros hablar. ¿Y si George está saliendo con alguien? ¿Será por eso que llega tan tarde? He oído que anda mucho con Jeffrey, el delegado de su clase. Siempre están juntos en la biblioteca. ¿En serio? ¿Será que a George le gustan los chicos? ¿Quién sabe? Pero no lo he visto con chicas, y justo hoy salió de la escuela con Jeffrey. Se miraron entre ellos, intrigados. Yo me quedé helado, apretando los palillos en la mano. Conozco a Jeffrey, ganó un premio de inglés hace poco. George incluso le ayudó a practicar. De repente, me sentí incómodo. Me comí todo el plato de carne picante sin pensar, tanto que luego me dolía el estómago. 11. Esa noche, ya con las luces apagadas en el dormitorio, George aún no regresaba. Ya había pasado la hora de entrada. ¿No pensaba volver? 2 chicos saliendo toda la noche no es raro, pero había algo en todo esto que me incomodaba. ¿Será que ahora le gusta a alguien más? Tiene sentido. George siempre fue popular. Su nombre salía todo el tiempo en el muro de confesiones anónimas, y tanto chicos como chicas pedían su contacto. Yo solo soy un deportista cualquiera. ¿Qué razón tendría para seguir fijándose en mí? Abrí su perfil, pero como siempre, solo dejaba ver las publicaciones de los últimos 3 días. Apagué el celular y me obligué a dormir. Pero no podía. Me ardía la nuca, me sentía incómodo. ¡Qué molesto! A la mañana siguiente no tuve entrenamiento, así que pude dormir un poco más. George volvió justo cuando me acababa de levantar. Me miró con el cabello hecho un desastre y desvió la mirada. Noté marcas rojas en su cuello y brazos. Algunas parecían moretones. ¿Tan intenso fue? ¿De verdad estaba con Jeffrey? Tenía muchas cosas preparadas para hablar con él, pero me tragué todas. Supuse que si estaba con alguien más, era lo mejor para él. Me lavé los dientes sin decir palabra y me alisté para salir. Cuando pasé junto a su escritorio, él levantó la mano. Tu cuello está torcido. Instintivamente retrocedí. George bajó la mirada, decepcionado. Gracias, dije con tono distante. Me arreglé frente al espejo y salí rápidamente. 12. Últimamente, he cometido muchos errores en los entrenamientos. El entrenador me castigó alargando mi tiempo de práctica. Andaba de mal humor, y esa noche terminé regresando muy tarde al dormitorio. Al salir del gimnasio, noté que había llovido un poco al atardecer. Maldición. Durante el día el sol brillaba, así que había subido a la azotea a tender mi edredón. Corrí a toda prisa de vuelta. La azotea estaba completamente vacía. Al volver a mi habitación, descubrí que alguien ya había bajado mi edredón. Me quedé en blanco, justo cuando George entró abrazando mis sábanas. Un suave aroma a detergente flotaba en el aire. Tu ropa de cama se mojó con la lluvia,
así que la puse a secar por ti. A fin de mes tenemos evaluación, ¿no? No te vayas a enfermar. Solo George es capaz de fijarse en detalles tan pequeños y atentos. Sentí como si un gatito me hubiera arañado el corazón, suave, pero inquietante. Gracias. Tomé las sábanas, aún un poco aturdido, mientras en mi cabeza surgía una duda. ¿No estaba saliendo con el delegado del grupo? Entonces, ¿por qué sigue siendo tan bueno conmigo? George volvió a su escritorio para guardar su laptop. Por su actitud, parecía que iba a salir. Mientras acomodaba mi cama, una silueta pasó por la puerta del dormitorio. George. ¿Ya estás listo? Jeffrey lo llamó a gritos. Al ver que George se tomaba su tiempo, parecía tan ansioso que casi quiso ayudarle a empacar. Ya casi. La habitación ya está reservada. Si vamos antes, terminamos antes y descansamos mejor. Sí, ya voy. George guardó la laptop y además tomó un par de mudas de ropa. Jeffrey bromeaba con él y George respondía con desgano. Jeffrey era claramente un chico extrovertido y entusiasta, mientras hablaba, le pasó un brazo por los hombros a George. George nunca ha sido de tener muchos amigos cercanos, mucho menos mostrarse así de próximo con alguien. Me quedé mirando la mano de Jeffrey, sintiendo una incomodidad extraña y punzante. Como si aquel arañazo de gato se hubiera vuelto más intenso, directo al pecho. Ambos salieron cargando sus mochilas. No pude evitar preguntarme si iban a pasar la noche juntos. Pero ni de broma iba a preguntar eso en voz alta. Después de todo, fui yo quien le pidió que dejara de estar detrás de mí. Si ahora me arrimaba como un perrito, ¿qué sentido tenía? Apreté los labios y seguí haciendo la cama en silencio. El edredón, luego de haber estado al sol, tenía un leve aroma cálido. Me tumbé en la cama y enseguida reconocí un olor familiar. Parecía el aroma cítrico de George. Abracé el edredón y lo olí con disimulo. El calor en mi nuca se intensificó. Me sentí repentinamente agitado. Incluso tuve el impulso de salir corriendo para pedirle a George que no se fuera. Volví en mí, y me jalé el cabello con fuerza. ¿Qué demonios estoy pensando? Él ya tiene pareja. Me metí en la cama con cara larga y abrí el drama que había dejado a medias. Era una escena que antes esperaba con ansias, pero ahora ya no tenía gracia. 13. Pasaron varios días y George no regresó al dormitorio. Dicen que tampoco fue a clases y que pidió una semana de permiso. Yo no lograba tranquilizarme, así que me puse a buscar foros sobre relaciones entre chicos. Alguien comentaba que después de hacerlo, tomarse una semana de descanso era normal, que era para recuperarse. Lo decían con mucha discreción, y entendí solo la mitad. Pero hubo algo que sí me quedó claro. En resumen, George probablemente es el pasivo. Y pensándolo bien, Jeffrey también es bastante brillante en su carrera de informática. Los dos hacen buena pareja, deben tener muchos temas en común. Suspirando, apagué el móvil y me volqué de lleno en los entrenamientos, esperando así dejar de pensar. Cuando terminó la evaluación de fin de mes, la mayoría de los compañeros estaban medio muertos. Porque durante las evaluaciones, las dietas y las rutinas de ejercicio se seguían al pie de la letra. Al terminar, todos salieron como pájaros en libertad directo a buscar buena comida. Jack me invitó a una fondue. Cuando llegamos, el lugar estaba lleno. Nos tocó hacer fila afuera, y empezamos a mirar el menú. Fue entonces cuando sentí instintivamente que George estaba cerca. Levanté la vista, y efectivamente lo vi sentado con Jeffrey, comiendo dentro del local. Estaba junto a la ventana y nuestras miradas se cruzaron. Me quedé pasmado. Qué raro, ¿por qué pude sentir que él estaba aquí incluso antes de verlo? Una moto de delivery pasó zumbando junto a nosotros, y Jack me jaló del brazo. ¿En qué andas pensando? Presta atención. Gracias, capitán. Jack me dio una palmada en la nuca y me dijo que eligiera el combo que quisiera, que él comía lo que fuera. Me ardía un poco la nuca, como si quemara, o deseara algo.
Me aparté incómodo y sonreí con torpeza. Hace calor. Mientras seguíamos en la fila, lancé una mirada furtiva hacia donde estaba George. Y él seguía mirándome. Esa mirada suya, tan profunda, daba miedo. ¿Por qué me mira así si ni siquiera está hablando con Jeffrey? Avergonzado, bajé la mirada. Estábamos como a 5 o 6 metros de distancia, pero aún así podía percibir el cambio en su estado de ánimo. Parecía molesto. Una brisa ligera trajo consigo ese familiar aroma cítrico. La sensación de ardor en mi nuca se volvió más intensa. Parpadeé, desconcertado, justo cuando vi a George y Jeffrey salir del local. George no me dirigió ni una sola mirada. Caminaba tambaleante, y Jeffrey lo sostenía. ¿Estaba borracho? Y por la dirección que tomaron, no era hacia la universidad. ¿Van a pasar la noche fuera otra vez? George se veía mal, ¿por qué Jeffrey no lo lleva al hospital? Me sentí agitado, la ansiedad me oprimía el pecho. Empezaba a preocuparme por George. Capitán, tengo que salir un momento. Si nos toca entrar, no me esperes, entra tú primero. 14. Caminé rápidamente para alcanzarlos, recorrí varias calles hasta que por fin vi la silueta de George. Su rostro estaba muy rojo, se presionaba el cuello con incomodidad, como si estuviera a punto de perder el control. Aguanta un poco más, el auto ya viene, lo calmaba Jeffrey. Estaban justo frente a una de las calles más caóticas del centro. Bares, moteles, locales con luces de neón, lo que se te ocurra, todo estaba allí. Fruncí el ceño y me acerqué para sujetar a George. ¿Te sientes mal? Te llevo al hospital. George me miró sorprendido. En sus ojos había un deseo tan denso que casi podía sentirse físicamente, la sensación de querer adueñarse de todo me envolvió de golpe. Jeffrey se sobresaltó y gritó. No puede ir a un hospital normal, no sirve de nada. ¿Entonces a dónde pensabas llevarlo? Eso. Jeffrey dudó, mirando a George de reojo. Parecía que compartían algún secreto que yo no conocía. George apretó los dientes y me apartó con contención, su tono fue indiferente. No es asunto tuyo, vete ya. Al ver lo mal que se veía, no podía quedarme tranquilo y simplemente alejarme. Voy con ustedes al hospital, dije con firmeza. No. George reaccionó de inmediato, su expresión se ensombreció. Edward, si no te vas ahora mismo, no puedo garantizar lo que vaya a pasar. Jeffrey abrió mucho los ojos y miró de un lado a otro entre nosotros, con una especie de emoción morbosa, como si disfrutara del espectáculo. Me adelanté y sujeté a George con fuerza, decidido a llevarlo al hospital. No me voy a ir. Si te pasa algo, ¿cómo voy a vivir con eso? ¿Tú? George apretó los labios, y sin poder evitarlo, se inclinó hacia mí. Inspiró hondo y me jaló hacia un callejón desierto. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró del cuello de la camiseta y me empujó contra la pared. Edward, si estoy así, es por tu culpa. Cada vez que apareces, mi sistema se descontrola. Cada vez que te veo con alguien más, pierdo el control. Si no te gusto, entonces aléjate de mí. Me acorralaba con los dientes apretados, el intenso aroma a naranja me invadió por completo. Nunca antes había olido su feromona tan fuerte. Yo estaba completamente confundido, y sin pensarlo, le pregunté. Si no me gustas, ¿tampoco podemos ser amigos? George soltó una risa seca, como si la pregunta le hubiera parecido absurda. Me sujetó del cuello con firmeza, sus ojos mostraban una frialdad posesiva. ¿Amigos? Si de verdad quieres que te marque por completo, puedes probar. El tono amenazante de su voz me dio un poco de miedo. El aire se volvió tan denso que me flaqueaban las piernas. George me soltó y empezó a caminar hacia la salida. ¿Todavía iba a irse con Jeffrey? Sentí un escozor desagradable en el pecho. Antes de pensarlo, mi cuerpo reaccionó solo, lo tomé por el borde de la chaqueta. ¿Puedes no irte con Jeffrey? George se volteó, extrañado. ¿Por qué? Mordí los labios,
Y casi sin voz, respondí. Porque no me gusta verlo contigo. En realidad, creo que tampoco es que no me gustes. Si de verdad no me gustara, no habría salido corriendo a buscarlo. Estos días, no sabía de qué huía o que me ponía tan ansioso. Pero ahora lo tenía claro. Toda esa inseguridad, ese malestar, me estaba obligando a enfrentar sentimientos que no conocía. La mirada de George se iluminó, me agarró de la muñeca. ¿Puedes repetir eso? Inspiré hondo, y decidí decir la verdad. George, lo admito, sí me importas un poco. Pero necesito tiempo para aceptar que me gusta un chico. Hablé cada vez más bajo, pero George escuchó cada palabra con claridad. Entonces me abrazó, y soltó una risa suave. Está bien, te doy ese tiempo. 15. Salimos del callejón y Jeffrey me miró con cara de sospecha. Echó un vistazo a mi nuca y sonrió con picardía. George, ¿de verdad lograste aguantarte? Vaya, tienes un autocontrol tremendo. Cove, vete a casa. Él me lleva, le dijo George, seco. TSK, Jeffrey puso los ojos en blanco. Lo sabía, ustedes los alfes se olvidan de todo con tal de estar con alguien que les gusta. Se dio la vuelta y se fue. Yo y George tomamos un taxi. En el camino a casa de George, le mandé un mensaje a Jack avisándole que no volvería y que comiera tranquilo. George lo notó y me agarró de los dedos. Empezó a acariciarme el dorso de la mano con las yemas, me hacía cosquillas. Intenté apartarla, pero no me dejó. Todavía no somos novios, no hagas esto, le dije en voz baja, echando una mirada al conductor con algo de nervios. Igual terminaremos así, contestó con voz tranquila, pero sonando feliz. Vivía cerca, en un dúplex bonito y ordenado. Apenas entramos, el aroma a cítrico se apoderó de todo el lugar. Ya en su territorio, George dejó atrás su fachada seria y me empujó contra la pared del recibidor. Se abalanzó a besarme con impaciencia, mientras sus dedos recorrían mi nuca. Estaba muy caliente, quise apartarme. Pero él me sujetó del cuello y mordió con fuerza. ¿Qué haces? Dije nervioso, empujándolo, pero noté que el ardor de antes ya no era tan molesto. Sentí como si algo se hubiese introducido en mi cuerpo. La sensación seguía siendo intensa, pero curiosamente, agradable. George no mordió profundo, y luego besó suavemente la zona. Tu olor me vuelve loco. Pensé que tú también querías. Claro que no. Lo empujé otra vez y le pregunté si se sentía mal, que si quería tomar algo. George me miró fijamente, con una intensidad abrumadora. No necesito medicina. Con que me ayudes tú, me basta. ¿Ayudarte cómo? Sin responder, me cargó de golpe y me llevó a su cuarto. Me tumbó sobre la cama blanda, sujetándome las muñecas contra la almohada. Y volvió a morderme la nuca. Pero esta vez no fue como antes, fue mucho más fuerte. Luché por zafarme, se me marcaron las venas de la mano, pero igual no pude moverme. Maldito. Me sentía raro, incómodo, pero esa sensación de ser dominado también tenía algo de adictivo. No sabía bien qué sentir, solo sabía que mi cuerpo ardía por dentro. Me duele, gemí con los ojos rojos, la voz se me quebraba como si estuviera suplicando. George me soltó, apoyando la frente en mi espalda, respirando hondo. Se obligó a apartarse y acarició mi nuca. Me estremecí al contacto. No te asustes. No voy a hacerte nada. George me abrazó en silencio, podía sentir lo rápido que le latía el corazón. George, ¿te sientes mejor? No. Entonces muérdeme otra vez si quieres, puedo soportarlo. No. Si seguimos, no vas a poder levantarte de la cama en una semana. Le lancé una mirada, ya, claro. Tú y tus exageraciones. Entiendo que un chico quiera conservar su orgullo, pero tampoco puedes romper las leyes de la biología. George alzó una ceja, ¿quieres comprobarlo? Tragué saliva, de repente no estuve tan seguro. George nunca me mentía.
Mejor no provocarlo más. Aunque logró calmarse, todavía se le veía mal. Tenía la frente sudada, así que me pidió que fuera al estudio a buscarle un supresor de alta concentración. Tomé una caja que contenía 2 inyecciones. Extendió el brazo y le puse la primera. La aguja era gruesa, pero él ni pestañeó. En cambio, su mirada se volvía más densa, más intensa. Tras la inyección, su respiración empezó a normalizarse. ¿Te sientes mejor? Asintió. Le limpié el sudor del rostro. En su brazo quedó una leve marca roja. Y entonces recordé, la última vez que volvió con Jeffrey, también tenía una marca así. Así que, era por esto, no por irse a un motel. ¿En qué piensas? George notó que me distraía y levantó mi barbilla para que lo mirara. Antes pensaba que estabas saliendo con Jeffrey, pero viendo cómo interactúan hoy, creo que fue un malentendido mío. George rió suavemente. ¿Estabas celoso? Para nada. Le solté, terco. Él no se apresuró y explicó con calma. Jeffrey es como yo, pero él es un beta. Sus padres tienen una clínica privada en la ciudad, especializada en tratar a gente como nosotros, por eso fui a buscarlo. ¿Y los días que desapareciste, estuviste hospitalizado? Sí. Porque en ese tiempo estaba muy inestable emocionalmente, y si seguía viviendo contigo, temía hacerte daño. No entendí todo, así que le pedí que me explicara qué significaba ser alfa y beta. George me dijo que eran personas con un sistema diferente, pero que tras adaptarse al mundo humano, el género se dividía solamente en hombres y mujeres. Hoy en día, la mayoría son betas, no tienen feromonas, ni pueden percibir las de los demás. Edward, tú debes tener un gen omega recesivo. Puedes liberar feromonas, pero no te das cuenta. Me sentía completamente perdido. George me miró como si fuera un idiota adorable, y me revolvió el cabello con una sonrisa. Tranquilo, te lo voy a explicar poco a poco. 16. Lo mío con George fue demasiado repentino. Hace nada todavía juraba que era hetero, ahora solo siento que me he dado una buena bofetada a mí mismo. Antes de los exámenes finales, el equipo tenía un último partido. Esta vez fue un torneo organizado entre nuestro entrenador y entrenadores de otras escuelas, principalmente para evaluar nuestro nivel real. Había muchísima gente en la pista. Mientras me preparaba, vi a varios entrenadores susurrando entre ellos. El capitán me dijo que quizá los resultados de esta competencia influirían en las futuras selecciones para el equipo nacional, así que tenía que darlo todo. Corrí con todas mis fuerzas. Siempre me he preparado bien para cada competencia, sigo la dieta, entreno puntual. Pero no todos los esfuerzos traen resultados inmediatos. Al final, Jack cruzó la meta 2 segundos antes que yo. Yo jadeaba sin aliento, con un inevitable sabor amargo en el corazón. Aunque también era lógico, el capitán siempre ha sido muy estricto consigo mismo. Jack me dio una palmada en el hombro y me animó a seguir entrenando duro. Por cómo lo miraban los entrenadores, seguramente ya lo ven como la gran promesa del equipo. Al atardecer, el entrenador nos llevó a cenar juntos. Dijo que después de los exámenes, se llevaría a Jack a la capital para un entrenamiento especial. Yo comía en silencio, sin hablar mucho, y bebí demasiadas bebidas azucaradas. Al final, Jack notó mi ánimo decaído y trató de consolarme, diciendo que el año siguiente habría otra oportunidad. En tercer año hay otra ronda de selección, y todos podrían participar. Sopló una ráfaga de aire frío, y estornudé. Jack me puso su chaqueta encima. Cuídate, no te vayas a resfriar. No puedes fallar en los exámenes finales. Gracias, capitán, respondí con cara de derrota. No te rindas, Edward. Te estaré esperando en la capital. Jack siempre ha sido un tipo amable. Sus palabras fueron sinceras, sin ninguna intención de presumir. En silencio, me prometí que el año que viene alcanzaría su nivel. De repente, escuché pasos acercándose. Me giré y vi a George, con la mirada muy seria. ¿Terminaste? Vine a buscarte.
Sí. George se fijó en mis hombros, y sin decir nada, me quitó la chaqueta de Jack para ponerme la suya. Tenía una forma casi obsesiva de marcar su territorio, especialmente cuando se trataba del olor de otra persona en mí. Jack lo miró en silencio, probablemente algo confundido, pero no dijo nada. Me despedí del capitán y me fui con George. Como mañana no teníamos clase, habíamos quedado en ver una peli en su casa para relajarnos después del partido. Al llegar, George me mandó directo a la ducha, diciendo que no soportaba el olor que traía encima. Cuando salí, él ya había puesto la película. En la mesa había mi bebida favorita, de sabor a lichi. Le di un trago y el ánimo me mejoró un poco. George no me preguntó directamente por qué estaba de mal humor, en vez de eso, hizo lo suyo para aliviar mi tensión. Me peló una mandarina, quitándole hasta las fibras blancas, y me la dio en la boca. Llevaba uno de sus pijamas, algo holgado. Al moverme, ni noté cuánto se me veía la piel. Tomé una palomita, y sentí la mirada fija de George sobre mí. ¿Por qué me miras? Mira la peli. ¿Ya te sientes mejor? Más o menos. Solo fue un partido. El próximo año me esfuerzo más y ya está. Desde que lo vi, la tristeza se me había ido bastante. Si mi esfuerzo aún no daba frutos, tal vez era porque no había insistido lo suficiente. Creo en eso de que la cantidad lleva al cambio de calidad. George sonrió y me rodeó con el brazo. ¿Quieres que te consuele un poco? Su aliento se acercó a mí. Su tono alegre dejaba claro que ese consuelo no era muy inocente. Lo empujé. No hace falta. Es que tu olor me está volviendo loco. Yo no estoy haciendo nada. Ante mi tozudez, George ya no insistió. Volvió a mirar la película. Pero yo sentía claramente como su aroma a naranja me envolvía por completo. Cada vez más fuerte, como si quisiera atraparme. Se me secó la garganta y la nuca empezó a arder. Sin pensarlo, mi mano se posó en su brazo. Toqué su palma y jugueteé con los dedos, tanteando. George giró la cabeza. ¿Eso cuenta como provocarme? Apreté los dientes. Supongo que sí. Y en cuanto lo dije, se lanzó a besarme. Me besó con desesperación, como si llevara rato conteniéndose. En medio del aturdimiento, lo oí susurrar al oído. ¡Qué bien hueles! ¿Entonces te gusta mi olor, o te gusto yo? Obvio que me gustas tú. Por eso me gusta tanto tu olor.